Todo lo que pasa con la política te lo cuenta Jornada da Política, Chelo y Nacho te lo resumen y te explican. Señoras y señores, jornada stream para todo el mundo con mucha discusión política. Sigo con el tema de la corda. Me parezco el doctor Estoy acostumbrado, chicos, esto hace mucho que no uso corda. ¿Cómo le va, Nacho? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Hola, Marcelo, Leonardo, ¿cómo estás? José ¿Todo Ignacio, bien? muy bien. Todo No, Ignacio tranquilo. José. Ignacio José, cierto. Siempre me decís José Ignacio. Como es que es que vos, como sos muy mar, es como la playa de Uruguay, José Ignacio. Ah, es muy fuerte lo que me tiraste. Bueno, Nacho. Monte Hermoso y Pehuencoy, hasta ahí nomás. Hasta ahí sí. Hasta ahí nomás. Yo soy pro mar argentino. Bueno, Nachito. A mí ir a hacerme el cheto a Punta del Este, no. Yo no. ¿Usted no? Bueno, escúcheme una cosa. Hace un tiempito, Sí, se picó. ahora 1, 2, 3 programas atrás, usted le picó. ¿No? No, vos fuiste. Yo no, diría Ramón Díaz, usted le picó, porque en plena discusión de lo que eran las propuestas salariales en la UPC, dijimos acá, y ahí sí me voy a hacer cargo y voy a ser consecutivo con mi compañero, yo planteaba que a mí me llamaba mucho la atención que hubiese tanto rechazo sin ni siquiera poder sentarse a negociar y a evaluar las diferentes propuestas. Uno entiende claramente, y acá lo hemos dicho siempre, que el salario del docente es bajo, que el docente debería cobrar mucho más, que siempre fue malogrado y siempre fue maltratado el docente, pero ante las propuestas del gobierno, habitualmente uno siempre dice, bueno, reciben la primera propuesta, la rechazan, la segunda la rechazan, pero fueron 4 y hasta una casi quinta en la última que estuvo a nada de ser rechazada. Y ahí me planteaste el tema de que no es solamente la parte de izquierda, de la gente que maneja la UPC Capital, que tiene una orientación de izquierda y que me parece bárbaro, todas, porque, y en esto también quiero ser claro, la política partidaria está en todos los gremios, en todos, y no desde ahora, desde que crearon los gremios. Porque desde el momento en que a los gremios los crea o les da mucha importancia en el país Perón, en muchos gremios, al día de hoy vos entras y según la conducción que tenga, entra y tiene la foto de Perón atrás. O sea, es un claro ejemplo partidario de la cuestión sindical. Entonces la cuestión partidaria está siempre. Y está bien que así sea. ¿Por qué? Porque también hay una cuestión que yo creo que debería haber más representantes de los trabajadores, ponerle sindicalistas, pero más representantes de los trabajadores sentados en el lugar donde se toman decisiones, que es en las legislaturas, en los consejos deliberantes y en los congresos. Y esto es un pensamiento mío. No, Córdoba hace mucho ya tiene legisladores de izquierda. Sí, de izquierda, pero no solamente de izquierda. Yo hablo de que estén sentados en el lugar donde toman decisiones, no solamente legisladores de izquierda, entendiendo que el legislador de izquierda va a pensar y va a proponer en pos del trabajador, sino también en sindicalistas, digamos, en gente que representa al laburante, ya sea radical, peronista, de izquierda, socialista, no me importa. Pero quiero que a mí me gustaría que la palabra, se supone que primero que nada, el sindicalista antes de que político, es sindicalista y representa a su gente. Exacto. Fue por eso lo puteaban al Pepe Pillén, digamos, para decir, Pepe, no De un voté. lado del otro. Claro, o sea, pero si te sentás ahí, podés ser peronista, pero si van en una ley en contra de los laburantes, podés representar a los laburantes. Exactamente. Digamos, porque son los que te pusieron ahí. A mí, por eso yo voy, para que el laburante tenga voz en el Congreso, en las legislaturas y demás. Y ahí dijimos que en la discusión de la UPC, aparte del pensamiento político, había como que se habían juntado los de izquierda con los libertarios. Y usted me dijo, me tiró un dato. Yo te dije así, con esta frase, que fue por la que se enojaron los docentes. Sí. Porque yo salgo de la UPC a hacer la nota el día del arreglo y veo a 2 influencers libertarios quejándose del aumento de sueldo que habían obtenido los docentes cordobeses. Mientras en el Montserrat y en el Manuel Belgrano, desde el año 24 no tienen aumento. Entonces dije, esta es la doble vara. Y me puse a investigar y me dijeron, Nachito, que se metió la CIDE adentro de la asamblea de los docentes y hubo algunos o transferencias a los delegados por parte de legisladores opositores para votar todo en contra. Eso fue lo que dijimos acá.
derecho a réplica. Y se enojó, y con Se razón, se enojaron Está la perfecto. gente de izquierda y me dijeron, Que se hayan Chelo, enojado. hay que... Me necesita tiraron derecho. carpetazos en Twitter todo el fin de semana. No importa, pero bien merecido se lo tienen ustedes por Bocón. Y dijimos, sí, claro, queremos derecho, por supuesto. Venga. Soledad Díaz García con nosotros. Hola, Sole, ¿cómo No, estás? Cintia French. Cintia French. No, Soledad. Soledad está allá. Soledad nos acompaña. Yo que sé, Cintia. Hola, Cintia, ¿cómo estás? ¿Todo Hola, bien? Chelo, ¿cómo estás? Hola, Nacho. Hola, ¿cómo estás? Y quiero decir esto, con Cintia y con Soledad, nos conocemos hace 1000 años, o sea, Sí. porque... Sí, o sea, sí. Bueno, yo... ¿sabe? Y por eso también están sentados acá. En digo. este momento, yo soy delegada departamental de UPC. Ahí está, claro. ¿De Y qué departamento? ¿De Capital? De Capital. De Capital. Soy una de las 21 delegados departamentales de Capital y además en este momento soy concejal Sí, claro. por el Frente de Izquierda. No nos enojamos la Fuerza de Izquierda, se enojó la docencia. Porque lo que se dijo no solamente falta la verdad y es muy impreciso, digamos, forma parte de una operación política del gobierno, pero además es fácilmente replicable. Las dos cosas que se afirmaron, digamos, incluso lo que vos reafirmas, Chelo, recién. La Asamblea Departamental, para que todos tengan conciencia, tiene 134 delegados departamentales. De esos 134, la conducción celeste dirige por lo menos 84, ¿bien? O sea, tiene claramente la Más de la mayoría, mitad. más de la mitad. La oposición, diversas representaciones de la oposición, tiene el resto de los delegados, ¿bien? Sin embargo, la última asamblea departamental, los departamentales venían con 76 departamentales con voto de rechazo y 58 de aceptación. Esto quiere decir que en los departamentos que dirige la Celeste se rechazó la propuesta. Y no es que se rechazó sin deliberación. Fueron 2 meses y medio de deliberación. Y para que ustedes sepan y para que todo el mundo sepa, UPC debe ser uno de los pocos sindicatos que tiene un proceso de deliberación riquísimo. democrático tremendo. Riquísimo. Sí, sí, claro. Llega una propuesta y se activa lo que se dice mecanismos de consulta. Entonces, ¿qué van a las escuelas? Cada escuela hace su mandato, hace su asamblea por turno, hacen sus mandatos. Los delegados van a asambleas por departamentos. Esas asambleas por departamentos fijan un mandato y esos mandatos van a la departamental. En Córdoba Capital hubo 596 mandatos. Es decir, hubo 596 asambleas, de las cuales 590 eran rechazo. Entonces, no es que no hubo debate, no es que no hubo deliberación y no es que hubo una manipulación o una intención de una fuerza política de imponer nada. La propuesta fue rechazada porque lo rechazaron las escuelas. Y lo rechazaron las escuelas porque incluso con esta propuesta que se aprobó con fraude, con maniobra, con la policía, con represión, con intervención del sindicato, la maestra queda por debajo de la línea de la pobreza y en marzo cobró 1.300.000 pesos y la canasta familiar de marzo es de 1.400.000. Todavía nos faltan 100. Y lo único que pedía la docencia es un sueldo que le permita vivir. Entonces, cuando se afirman cosas tales como la izquierda y la libertad avanza están manipulando las votaciones dentro de la Asamblea Departamental, primero es una afrenta contra la docencia y segundo es una mentira a todas luces, porque si hay algo que ha combatido la UPC Capital es la libertad avanza y particularmente este gobierno, que desde que asumió atacó la docencia, nos sacó el FONIN, nos sacó la paritaria nacional, nos metió la reforma laboral y ahora quiere meter una reforma educativa, de una reforma de libertad educativa, que es la destrucción de la escuela pública. Y en todas estas Cintia, instancias pero la vos no UPC ha está rechazado bien, pero vos no me podés movilizándose. negar que hay ciertos delegados con militancia libertaria que les venía bárbaro. Yo no sé, que corre por cuenta parte de esos delegados que no sé quién son. Acá los delegados tienen que traer el mandato de sus escuelas, porque quien resuelve la aceptación o el rechazo son las escuelas. Se juntan 20, 50 profes en una escuela y dicen, evalúan la propuesta y dicen aceptación, rechazo. El delegado tiene que respetar eso. Si no quiere respetar eso, pues entonces que se haga cargo frente a sus compañeros que no va a respetar el mandato, que vamos a desconocer las 500, por ejemplo en Capital, las 595 asambleas que hubo, de las cuales 590 dijeron rechazamos. Y eso pasó también porque los 21 delegados de Capital no votaron el rechazo, como se lo dijeron las escuelas de Capital. Entonces alguien va a decir, porque por eso se aceptó, por eso decimos que es un fraude, entonces alguien va a decir, el estatuto se lo habilita. ¡Mentira! Es una mentira. El estatuto no habilita establecer un fraude a la docencia y en todo caso que se hagan cargo, porque lo que sí habilita el estatuto es que los docentes
que no se sienten representados por sus delegados, porque malversan el voto, porque malversan la voluntad de las escuelas, tenga que ser apartado. Eso sí se puede hacer. ¿Es un mal acuerdo el 40% en esta Argentina donde a los otros trabajadores le están dando 1,2? Es que no es un 40%. Lo primero que hay que decir es que no es un 40%. ¿Cuánto es? Primero es de un 23 a un 18% con sumas en negro, con lo cual no impactan en todo el escalafón. Y después el IPC. Y después algunos montos dispersos porque se han encargado de destruir el salario. Hoy un 23%. ¿Quién? Este gobierno y todos los anteriores. Convengamos que nosotros venimos por una caída del poder adquisitivo desde hace por lo menos 10 años y particularmente desde el 2023 que asumió Yarlora a esta parte, hemos tenido un hachazo porque apenas asumimos Yarlora nos desconoció la paritaria y la cláusula gatillo que tenía que aplicar con la mega evaluación no la aplicó. Nos la comimos todos los docentes. Entonces, tenemos una situación de deterioro salarial. Hay un 23%, de un 23 a un 18% de sumas en negro y después montos en diferentes ítems. Y el IPC, que el IPC se conquistó y se logró devolver gracias a la lucha y la persistencia de la docencia. Entonces, no es un 40%. Y cuando se pedía el 40%, se pedía un 40% al cargo testigo y al básico para que la maestra salga de la línea de la pobreza. Vos fíjate que con el acuerdo no sale. Sigue estando 100.000 pesos abajo. Pero el maestro, el docente, con 30 horas cátedras y 10 años de antigüedad, tampoco tuvo un aumento significativo, porque hoy estaría cobrando 1.600.000 pesos, es decir, apenas un poquito arriba de la línea de la pobreza. Estamos hablando de salarios de subsistencia. Entonces, cuando decimos las 4 propuestas o 5 propuestas se rechazaron, y sí, se rechazaron porque los docentes tienen hambre. Y la quinta se metió con una maniobra, que esto lo quiero denunciar muy grave, porque acá si hay una unidad en el gremio, es entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Y te explico por qué. Yarlora hizo algo que no se animó a hacer ni Milei. Para aprobar una propuesta que era rechazada y que en última instancia lo que correspondía era que se activen nuevamente los mecanismos de consulta, porque era una nueva propuesta. No teníamos mandato, voy a decir, no se discute. No la teníamos. Nos las presentaron ese día, a la quinta propuesta. Tendrían que haberse llevado a las escuelas y que los docentes opinen. No las llevaron a las escuelas, rechazaron la moción de activar los mecanismos de consulta y se apoyaron en un operativo policial y represivo feroz que valló y militarizó la Asamblea Departamental, un máximo órgano de gobierno, un sindicato. Pero además lo hace el gobierno que es parte patronal del conflicto, que no impidió el ingreso de los delegados departamentales, particularmente de los delegados departamentales de la oposición, que reprimió a los docentes y que en la represión detuvo un delegado departamental que traía mandato de rechazo. Pero no contento con esto, el fiscal García dispuso la intervención y la infiltración de policía civil dentro de la Asamblea. Yo no sé si ustedes dimensionan, pero la infiltración y el espionaje es una práctica de dictadura. Ni Milei se animó a eso, porque lo puso en la reforma laboral, pero no lo hizo. Lo hizo Yarlora. Entonces, si tenían los votos, si la propuesta era buena, si la docencia con esto iba a tener un 40% de aumento, ¿por qué necesitaron desplegar semejante aparato represivo para aprobarla? Porque es mentira. Ahora, vos sos consciente que cada medida que toman los docentes, que es entendible, que es por una cuestión de hambre, y todo es entendible. Y hasta en cierto punto lo comparto. Ahora, son días que se le quitan a los pibes en las escuelas. O días de clase que se le quitan a los pibes en las escuelas. Digo, uno entiende y está bien la lucha, tiene que tener un punto, está fantástico. Ahora, ¿cuál es el límite? Para no perjudicar, digamos. Vos en el fondo tu vocación es de docente. Por supuesto, todo docente, su vocación es docente, porque nadie hace los sacrificios que implica la docencia por el salario que nos pagan. O sea, acá nadie se vuelve rico. Tenemos salario de subsistencia y 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes. Mirá, la responsabilidad que se pierdan de clases es entera y completa del gobierno. Que por empezar, dilató la paritaria durante 2 meses y medio. Esto te lo tengo que decir, Chelo, porque no es que yo... Es como yo como golpeador le eché la culpa al que golpeó por lo que hace. No, porque el golpeador es el gobierno. Ellos tenían desde el día 0 cuál era la propuesta de los docentes. Desde el día 0 sabían que los docentes decían en todas las asambleas, de todo, no de capital, de toda la provincia, queremos salir de la pobreza y para eso necesitamos un 40%. Les tiró 2 meses.
Les tiró 2 meses para ver si nos podía dar algo que no era lo que pedíamos. Entonces, si vos querés resolver el conflicto, saca a los docentes de la pobreza, dale el 40% y no hay días, no se pierde ni un día de clase. Pero además yo te quiero decir otra cosa. Hay una gran impostura sobre esto y la pérdida de días de clase y demás. Porque verdaderamente cuando uno hace una medida de fuerza, no se pierde ninguna clase porque estamos educando en la calle. Y esto es claro, porque estamos educando en la defensa de derechos, estamos educando en el ejercicio de derechos conquistados, entre ellos el derecho sindical, y estamos educando también en defensa de la educación pública. Pero ¿sabes cuándo sí se pierden clases? Se pierden clases cuando los chicos no pueden acceder porque no viene calle. Y solamente esta semana, hemos visitado acá en Córdoba Capital al menos 4 escuelas y 4 más me quedan pendientes porque están teniendo en escuelas primarias hace semanas clases virtuales porque las calles se inundan y los chicos no llegan. Ustedes se dan cuenta, una clase virtual en primaria en escuelas urbanas marginales no existe. Ahí se pierden días de clase y la docencia no tiene nada que ver porque la docencia está poniendo un esfuerzo enorme para sostener escuelas que se caen a pedazos, que no tienen accesibilidad y el gobierno, que tiene que poner la calle, la luminaria, el colectivo, la infraestructura, ahí no le importa, ahí no se preocupa. También, ¿sabes cuándo se pierde un día de clase? Cuando no podés dar clases porque los chicos tienen hambre. Acá escuchaba Liliana Montero que decía que hay 22.000 nuevas raciones, pero hay 20 que se quedaron fuera. Y tenemos compañeros docentes que, por supuesto, mandan sus chicos al PAICOR, porque, ya les dije, nuestro salario está en 1.300.000 pesos, mandan a su chico al PAICOR y se los han sacado, porque parece que tener un salario de docente es de ricos, entonces no pueden comer en el PAICOR. Entonces, ¿la pobreza es culpa de Milei o de Yarlora? Indudablemente la pobreza es culpa de Milei y de Yarlora. Y en esto te voy a decir, 7 de cada 10 cordobeses votaron a Milei. Entonces yo cuando iba a las asambleas decía, pero a ver, muchos de ustedes pidieron esto. Mirá, las elecciones pasaron hace tanto tiempo. No. Pasaron en octubre. Las elecciones pasaron hace tanto tiempo y además hoy Milei está cayendo en las encuestas. Entonces 7 de cada 10 habrán votado hace meses a Milei, pero hoy lo cierto es que muchos de esos, ahí te voy a decir algo de eso, muchos de estos votantes ya han sacado la conclusión de que era una estafa, de que una gran farsa, de que lo que dijo Milei, que venía a barrer con la casta, no lo hizo. Pero el gran problema no es si el responsable es Milei o Yarlora, el responsable es Milei y Yarlora, porque Milei, teniendo la minoría en el Parlamento, aprobó todas las leyes. ¿Y qué votó Yarlora? Sí, votó la ley base, votaron todo a favor. Votó el pacto de mayo, Sí. votó la reforma laboral. Entonces, le votó todo, pero no solamente que le votó todo, sino que lo acompañó a Estados Unidos a sostenerle la vela a Donald Trump, de invitado de piedra, porque ni siquiera lo habían invitado, a hacer lobby para no sabemos qué, porque no llegó ni una inversión. Y el otro día funcionarios me decían, bueno, pero tenemos que gobernar. Querido, no te está funcionando. Le estás votando todas las leyes de ajuste, de motosierra, las estás aplicando, las represivas claramente, ya lo expliqué, pero también las de ajuste, porque la pauta salarial que impone Milei a nivel nacional la está ejecutando Yarlora a nivel provincial. Entonces acá son responsables y una unidad, esto es lo que quiero decir. La única unidad que existe es la de Yarlora y la de Milei contra los trabajadores y además es totalmente ridículo pensar que puede haber una unidad entre la docencia con un gobierno nacional que no solamente se jacta de haber desplegado un ajuste brutal sobre los estatales y particularmente sobre la docencia, sino que tiene la perfidia de decir que él es víctima de su propio ajuste. Tipos que ganan 8 millones para arriba, que se están llenando de propiedades en todos lados, que no las declaran, que sostienen a funcionarios corruptos como Adorni, Vázquez, etcétera, igualándose a docentes que están por debajo de la línea de la pobreza. Es de una perfidia terrible. Nada nos une con estos tipos, nos separa un abismo y, por supuesto, la calle. Eso lo hemos hecho siempre. Soli, muchas gracias. Cintia, muchas gracias. Gracias por gracias, eso. Había que pagarle el cartelito como los niños en el colegio. Como en la asamblea. La Sole, gracias a la Sole por venir. Gracias. Sole. El jueves que viene en jornada de stream, ahí sí, en Ahí la traemos a la jornada TV, Ahí Sole. Sole. Se Bueno. sigue la pelea. Chicos, hacemos pauta y nos vamos. ¿Sí? Pasemos la tandita y nos vamos. Dale, chau, chau. Fonobús tiene una novedad para vos. Ahora podés pagar con Mercado Pago. Sí, escuchaste bien. Viaja a Punilla, Sierras Chicas, el norte, noreste y todas sus localidades con todos los medios de pago.
queremos contar que nos mudamos. Hace 2 meses que estamos acá. Vení que te muestro. Ahora vas a encontrarnos en David Luque 489. Nueva dirección, pero el mismo sabor de siempre. Vení a visitarnos y llévate tu picada, tu sándwich, o vení y arma un regalo con todo lo que tenemos. CHR, Servicios Funerarios y Sociales. Nuestra premisa es la honestidad, seriedad y solidaridad. Casa Central, Jerónimo Luis de Cabrera 148, Barrio Alta Córdoba. Sucursales, Avenida Lem 1201, Barrio General Bustos. CHR, Servicios Funerarios y Sociales. Urgencias las 24 horas al 3513-532-294.